parece que ya vamos acumulando una serie de cosas. Ya sabemos lo que es un vector, lo que es un punto, cómo diferenciarlos, lo que es la longitud de un vector, cómo se obtiene el vector unitario respecto de un vector normal para obtener una dirección o un vector normalizado. Bueno, pues ahora vamos a ver una operación que es vector por escalar. Un escalar es un número normal, ¿vale? No vamos a entrar mucho en eso, es simplemente multiplicar o hacer una operación de multiplicación de un vector con un número. En la operación de calcular la longitud y luego después lo que hicimos para calcular el vector unitario normalizado, lo que hacíamos era dividir, y para dividir dividíamos cada elemento del vector por la longitud. Bueno, pues también se puede multiplicar un vector por un valor. Pues bueno, para multiplicar es igual que dividir. Lo hacemos por cada coordenada del vector. Si multiplicamos un vector unitario o normalizado por 3, vamos a obtener un vector de tamaño 3. Obviamente, si nuestro vector no es unitario y lo multiplicamos por un valor, por ejemplo 2, obtenemos un vector que es el doble de esa longitud que tenía ese vector. Podríamos así dibujar un vector apuntando hacia el ratón que siempre tenga una longitud 3, por ejemplo. Así que con esto podréis ver que con un vector unitario podemos hacer operaciones que necesiten solo una dirección y podemos usarlo como base para otras operaciones. Lo que hace básicamente es escalar o hacer crecer o reducirse un vector. ¿Y cómo hacemos para reducir el tamaño de un vector? Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo por un número entre 0 y 1. Es decir, si multiplicamos un vector por 0,5, estamos multiplicando el vector por un valor menor que 1 y eso hace que sea más pequeño. Un vector por 0,5 lo que hace es que sea la mitad de tamaño. Ese vector se ha reducido a la mitad. Multiplicar por 0,5 es lo mismo que dividir entre 2, porque 0,5 es 1 entre 2. Entonces estamos o bien dividiendo entre 2 o bien multiplicando por 0,5. Bueno, estos son mates básicas. ¿Y qué ocurre si multiplicamos por un escalar negativo? Pues obtendremos lo que se llama un vector inverso. El vector inverso de otro es cuando multiplicamos ese vector por -1, por ejemplo, que es un vector que irá en el sentido contrario. O si multiplicamos, por ejemplo, por -2, haremos que sea un vector inverso que apunta al lado contrario y que encima hacemos que sea el doble de largo. ¿De acuerdo? O sea que con esto podemos hacer crecer y reducirse los vectores.